Y hoy día lo que vamos a hacer es hablar un poquito sobre el pecado y la salvación. Ese va a ser el tema que vamos a estar viendo hoy día. Pero quiero que cada cosa que vayamos viendo hoy día la vayamos trasladando a nuestros quehaceres cotidianos, a su trabajo, a su familia, en su vida personal. Y vamos a estar leyendo muchos pasajes bíblicos hoy. Es cierto que vamos a estar leyendo muchos pasajes. Así que le voy a pedir que ponga atención en lo que vamos a ir leyendo, que va a ir apareciendo en la pantalla. Porque para hablar del pecado y la salvación, quiero que la misma Biblia vaya hablando. Yo solamente voy a interpretar lo que Dios me ha dado. Así que vamos a orar y vamos a comenzar. Señor, te damos gracias porque nos das el privilegio de poder tener este tiempo delante tuyo. Gracias por poder tener voz, Señor, para poder alabarte. Gracias porque cuando aún no tenemos nuestra voz funcional, tenemos nuestro cuerpo, Señor, y nuestra mente para decirte cuánto te amamos, Señor, cuánto agradecidos estamos de que un día tú viniste a salvarnos de la condenación del pecado, Señor. Sabemos que el pecado actúa mucho más allá y más profundo de lo que nosotros pensamos. Si no hubiese sido tan grave, tú no hubieses tenido que hacerte hombre y venir a nosotros, Señor. Si el pecado se hubiese arreglado con un cambio de actitud, con un cambio moral, con un cambio, Señor, de vida tan simple, tú no tendrías que haber muerto en una cruz, Señor. Sabemos que el pecado es más profundo de lo que nosotros pensamos, afecta mucho más allá de lo que incluso somos conscientes. Y tu sacrificio no fue en vano, Señor. Y como decía tu alabanza, solamente un Dios santo, 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 podía destruir y vencer el pecado para siempre, Señor. Gracias porque no tan solo salvaste nuestra vida, sino que tu plan es reconstruir la creación completa, Señor. Y nosotros queremos unirnos, Señor, a la voz de la creación y alabar tu nombre. Y decirte que como iglesia estamos agradecidos porque nos quieres mirar, nos quieres ver. Y nos da el privilegio, Señor, de poder cambiar para servirte. Gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Voy a hacer rápidamente un pequeño resumen de lo que es el pecado y la salvación. Y digo rápidamente para que usted esté atento y no se pierda, más tenga vida eterna. Pero cuando hablamos de pecado y salvación, tenemos que tener en mente que vamos a estar frente a dos realidades opuestas. Dos realidades que constantemente se están enfrentando entre sí. Y por un lado, tenemos la realidad del pecado, que su consecuencia es la muerte. El fin del pecado es la muerte, y no tan solo una muerte física, sino que una separación eterna junto a Dios. Y por otro lado, tenemos la realidad de la salvación, que es poder tener una relación eterna, viviendo como hijos de Dios. Pero el ser humano tiene que lidiar con el pecado, y tiene que lidiar con el pecado desde que nace. El pecado viene con nosotros, no es como hablábamos la semana pasada, no es que yo cometo una acción y me convierto en pecador, sino que porque soy pecador voy a pecar. Está en mí. Y Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte por el pecado, perdón, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Esto se extiende desde Adán y Eva. Y nosotros sabemos que entró con una tentación de Satanás. Y la tentación de Satanás fue cuestionar la realidad de Dios con una realidad ilusoria. ¿Es verdad lo que Dios dijo? ¿Es verdad que no ibas a morir? Y desde el Edén vamos a tener esta lucha. La verdad de Dios contra la mentira de Satanás. Lo que Él nos quiere ofrecer. Y como les decía, la muerte bíblica es estar separado de Dios, alejado, estar lejos de su gloria. Antes del pecado, todos sabemos que en Génesis 1 y 2, Dios caminaba entre los hombres. Ya Adán y Eva estaban con Dios. Pero luego del pecado, en Génesis 3, hay una separación. Y Romanos 3:23 lo dice así: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y no alcanzar la gloria de Dios es no vivir la eternidad como parte de su pueblo. No alcanzar la gloria de Dios significa sufrir la eternidad
en el lago de fuego. No es algo simple. No es que simplemente no lo veo más, sino que hay una condenación eterna. Porque lo que hizo el pecado fue trastornar toda la creación de Dios. Y hubiese sido súper simple que Él nos destruyera por completo, pero hubo un acto de misericordia, y es que Él nos sacó del Edén y nos prohibió comer del fruto del bien y del mal, del fruto de la vida eterna. Si nos dejan en Edén y comemos del fruto de la vida eterna, somos pecadores eternamente. Y ya no hay alternativa de redención. Y en un acto de misericordia, Dios nos sacó. Y protegió ese árbol para que el hombre no lo comiera. Porque había un plan. Había un plan de misericordia. Pero si no, el destino es el lago de fuego. Apocalipsis 20:10, 13 y 15 dice: y el diablo que los engaña fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte, recuerden que el fin del pecado es la muerte, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Usted muere físicamente y hay una muerte espiritual. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontró inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Apocalipsis 21, capítulo siguiente, versículo 3. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará entre ellos, y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El vencedor heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí hay algunas cosas importantes. Primero, la muerte tiene que entregar a sus muertos, tienen que entregar a los que murieron y no conocieron a Jesús, y no conocieron al único camino. Y Hebreos 9:27 dice que, como está escrito, el hombre vive una vez, después muere y él, juicio. Si en esa vida usted no conoció al Señor Jesucristo, eso es lo que nos espera, el lago de fuego. Si lo conoció, va a vivir con Dios en la eternidad, como parte de su pueblo. Pero, dice, los que vencieron, el vencedor heredará estas cosas. La pregunta es: ¿quiénes son estos vencedores y cómo lograron vencer? Porque para entrar ahí con Dios, tiene que vencer. Tiene que vencer la muerte. Pero si nosotros nacemos con pecado y el fin del pecado es la muerte, ¿cómo vencemos la muerte? Tiene que vencer la muerte. Primera de Corintios 15, 55, 57 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria de la muerte solo la encontramos en Jesucristo, en nada más. Solo Él pudo vencer la muerte. Segunda de Corintios 5:21, ¿cómo lo hizo? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Le hizo pecado por nosotros. Tengo la Reina Valera acá en la cabeza. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Primera de Juan 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Van a vivir en la eternidad como hijos de Dios, porque vencieron la muerte. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Finalmente, Hechos 20:21. Pablo hablándole a los efesios, testificando solamente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios, arrepentimiento de nuestros pecados y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Resumen: Jesús tomó nuestro pecado para darnos su justicia. Pero
Pero nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, del que nacemos, con el que venimos, con el que estamos condenados a morir, y tenemos que creer en Él, en Jesucristo. Esto es lo que nosotros llamamos el Evangelio. Esto es lo que nosotros predicamos. Este es el mensaje central que nos dejó el Señor Jesucristo. Cuando yo creo esto, según la Escritura, el Espíritu Santo actúa en mí y me da un nuevo nacimiento. Y al tener un nuevo nacimiento espiritual, por medio de Cristo, la muerte ya no tiene victoria en mí. He nacido de nuevo como hijo de Dios y ahora he vencido al mundo. Porque la justicia de Dios está en mí. Y como vencí al mundo, voy a pasar la eternidad con Jesucristo. Este es un resumen de lo que es el pecado y la salvación. Y este, si usted ve, comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. Es un resumen de la Biblia. Es un resumen de lo que está hablando la Biblia, y hay una batalla a lo largo de la Biblia. Este resumen nosotros siempre lo hemos llamado el Evangelio, porque es el mensaje central. ¿Por qué vino Jesucristo? ¿Por qué vivió como vivió? ¿Por qué no tenía pecado? ¿Por qué no pecó? ¿Por qué murió? ¿Por qué pagó nuestros pecados? ¿Por qué nuestros pecados pasaron hacia Él? ¿Y por qué ahora yo tengo vida eterna? Y ya no merezco condenación. Este es un mensaje que la Biblia nos da. Pero la semana pasada, para poder entender esto, tuvimos que entender primero que la Biblia era la verdad absoluta de Dios. Que la Biblia es la palabra revelada de Dios. Que la Biblia lo que hace es cambiar nuestra forma de pensar para poder entender esto. Si yo no creo que esta es la verdad, no puedo creer esto. Porque el infierno se convierte en un mito, porque la resurrección se convierte en una mentira, porque Jesús solamente fue un maestro más, porque Jesús nunca resucitó, lo escondieron sus discípulos. Y vaya usted a ver todos los documentales que quiera ver en History Channel, los National Geographic, todos están ahí. ¿Fue verdad que Jesús murió? Como sea, para nosotros esta es la verdad. Y como les decía, desde el comienzo hasta hoy día, la lucha es la misma. La verdad de Dios contra la mentira de Satanás. Y esa verdad de Dios contra la mentira de Satanás es lo que relata este libro. ¿Qué verdad vamos a escoger? ¿La verdad de Dios o la mentira de Satanás? ¿Qué vamos a escoger? Por eso les comento que el pecado es mucho más profundo de lo que pensamos. Porque hay muchas cosas que nosotros creemos y las damos por hecho sin cuestionar si realmente tiene relación o no con la verdad de Dios. Y quizás estoy viviendo como estoy viviendo porque estoy cimentado sobre una mentira, sobre la mentira de Satanás. Ahora, esto en teología se le llama batalla cósmica. Si usted quiere estudiar algo de esto, se llama batalla cósmica. Y se le llama así porque esta mentira de Satanás, al cuestionar desde el comienzo si era la palabra de Dios o no, si Adán y Eva tenían que comer de ese fruto, no solo nos expulsó del paraíso, sino que corrompió toda la creación. Y según Romanos 8, toda la creación quedó bajo pecado. Toda. Y es más, según Pedro, la creación también va a pasar por fuego para renovarse. Así como yo tengo una muerte en Cristo y mi vida y mi espíritu es renovado, la tierra tiene que pasar lo mismo. Un cielo nuevo y una tierra nueva, renovada, limpia de pecado, como mi espíritu. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Tuve que morir al pecado para vivir a Cristo, con un nuevo espíritu y una nueva vida. Pensar en esto, en estas verdades, nos lleva a una pregunta muy importante, que es, ¿por qué vino Jesús al mundo? ¿Se ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿Por qué vino Jesús al mundo? Y podemos dar miles de respuestas. Para hacer la voluntad de Dios, correcto. Para alcanzar a los pecadores, correcto. Para juzgar a Satanás, correcto. Pero Jesús le respondió. Cuando estaba en juicio delante de Pilato, Él lo respondió. En Juan 18:37 dice, Pilatos entonces le dijo, ¿así que tú eres rey? Jesús respondió, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido, para esto nació.
Y para esto he venido al mundo, por esta razón, para dar testimonio de la verdad. Este es el propósito por el que vine. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Jesucristo vino para dar testimonio de la verdad. Para eso vino. Porque lo que Satanás hizo fue poner en juego la verdad de Dios contra la mentira de Satanás. Y Jesús tenía que venir a dar testimonio de la verdad de Dios. Él era el único que lo podía hacer. Y el testimonio de la verdad era parte central en el ministerio de Jesucristo. Era vital. Según Juan 1:17, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad. La realidad de Dios contra la ilusión de Satanás. Fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Si uno define la verdad, es aquello que tiene una relación consecuente con la realidad. Cuando uno se vuelve loco y entra en una patología, por ejemplo, una esquizofrenia, es un corte de la realidad. Vivo una ilusión. Creo que esto que veo, que escucho, que pienso es verdad, pero no es la realidad. Eso es lo que nos hace vivir Satanás. Una esquizofrenia espiritual, por decirlo de alguna forma. ¿Ustedes creen que todo esto que están haciendo es verdad? Mentira. Es una ilusión. Jesucristo lo que hizo fue venir a dar testimonio de esta verdad, que es la realidad de Dios. Es percibir el mundo y nuestra vida desde la perspectiva de Dios. Por eso es que la Biblia nos tiene que cambiar la forma de pensar, porque tengo que pensar desde la perspectiva de Dios. Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dijo, voy a hablar de la verdad, soy la verdad. Por eso siempre les digo, la verdad no es un concepto, la verdad es una persona. Y se llama Jesucristo. Para poder entender la realidad en la que vivimos, tengo que conocer a Jesucristo. Para entender cómo vive un verdadero ser humano sin pecado, tengo que mirar a Jesucristo. Él fue el único hombre sin pecado. Esa es la realidad del ser humano. La mentira de Satanás, mirémonos nosotros. No, si así me va súper bien en la vida. Mentira. No es verdad. Y la verdad que Jesucristo trajo nos sirve y nos dio muchos beneficios, y se los voy a leer. Primero, la verdad de Jesucristo nos santificó. Según Juan 17:17 dice: santifícalos en la verdad, está orando Jesucristo, tu palabra es verdad. ¿Qué más hizo? Nos permitió adorar a Dios. Sin la verdad no podemos adorar a Dios, porque estaríamos adorando sobre una mentira. Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Tengo que adorar en verdad, la realidad de Dios. Si no estoy adorando a Dios, estoy adorando un ídolo. Y yo puedo pensar que Dios es de esta forma, pero si no es el Dios que dice aquí, es un ídolo. Este es mi Dios. ¿Y qué hace tu Dios? No, me deja vivir como quiero. Eso es un ídolo. No es el Dios que está acá. Hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Nos liberó del pecado y de la esclavitud. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque el pecado nos hizo esclavos. Vivimos esclavos bajo el pecado. Nos otorgó la morada del Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. Juan 14:16-17. Y yo, está hablando Jesucristo, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. No puede. No le cree. Porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 16:13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber todo lo que habrá de venir. El que nos va a guiar a la verdad, para entender este libro, para conocer a Jesucristo, es el Espíritu de verdad. Y ese Espíritu mora en usted. Si usted creyó el Evangelio, lo que hablamos al comienzo, el resumen de esto, de que usted es pecador, que necesita arrepentimiento por su pecado, que necesita fe en Jesucristo, ese Espíritu de verdad va a morar en usted. Y usted va a poder conocer la realidad de Dios. La obra de Cristo, para testificar la verdad, lo que hizo fue librarnos de la mentira del pecado. Liberarnos por completo. Ahora yo puedo saber lo que es pecado y lo que no es pecado. Antes de conocer a Cristo,
lo que era pecado era lo que yo le llamaba pecado. Según mi rango moral, lo que yo decía que era malo, estaba malo. La mentira, una mentirita piadosa, es interesante mentir de repente. Pero cuando nos convertimos nos damos cuenta que es la verdad de Dios contra la mentira de Satanás. Y si miento, estoy viviendo en el camino de Satanás. El pecado nos tenía cautivos desde el nacimiento, desde que nací. Y yo creo que todos los que son papás, no hay que decirle que ninguno de ustedes le enseñó a mentir a su hijo. Ninguno de ustedes se sentó con su hijo y le dijo, mira, cuando estés en problema, miente y haz esto. Mintió solito. 2 años empiezan a hablar, 3 años ya están mintiendo. Porque son, lamentablemente, hijos del pecado. Vienen con la naturaleza pecaminosa. ¿Qué nos enseña el pecado? Que yo debo vivir una vida exitosa, tener una buena familia, un buen trabajo, dinero, desarrollarme como persona. Eso es la felicidad, esa es la verdad. Esa es la mentira del pecado. Nuestro fin era la muerte, por muy exitoso que sea, por muy buen auto que tenga, por muy buen trabajo que tenga. Cuando muera, voy a sufrir la eternidad. Porque vive engañado. El pecado me engañó y me hizo vivir mi vida para ideologías sociales, para ideologías artísticas, para ideologías políticas, laborales, y sin darme cuenta, destruí mi vida y mi familia. Es que este era mi sueño, entonces tengo que abandonar lo que tengo al lado. Esa es la ilusión del pecado. El primer mandamiento es ama a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo primero es amarlo a Él. Y el segundo, amar al prójimo. Si estoy siguiendo un sueño y estoy dañando, no tiene sentido. No tiene sentido, es una ilusión del pecado. El pecado es más profundo de lo que parece. Como les decía, el pecado no es cometer un acto inmoral. El pecado es vivir una mentira. El pecado es vivir sin Dios, alejado de Dios, e ignorarlo. E ignorar que vivo para condenación. Ese es el pecado. La profundidad del pecado es pensar que vivo bien, pero al final de mis días voy a morir. El pecado es pensar que después de la muerte no hay nada. El pecado es pensar que soy producto de la evolución y no entender que somos la corona de la creación. Que somos la creación del Rey de Reyes y del Señor de Señores. El pecado es la destrucción de mi vida. El pecado es la destrucción de la creación. El pecado es destruir todo lo que Dios hizo en 7 días y dijo que era bueno. El pecado viene y lo destruye. Y cuando estoy en depresión, esto no es cuerpo del Espíritu Santo. ¿Y si me suicido? ¿Y si me corto? Si soy acto de la evolución, fue el más fuerte y se acabó. Pero ¿qué pasa si soy creación de Dios? Entonces, soy algo que para el valor de Dios es bueno. Y bueno en gran manera. Entonces mi vida tiene que cambiar y la forma en la que vivo tiene que cambiar. Por eso es que Jesucristo vino a dar testimonio de la verdad. Porque vivimos engañados, nacimos engañados y lamentablemente muchas veces morimos engañados. Y estamos en una lucha entre la verdad de Dios y la mentira de Satanás. Y ser rescatado del pecado era volver a dar gloria al nombre de Dios, cosa que dejamos de hacer con el pecado. Si algo me iba bien, gracias a mí, gracias a lo que conseguí, gracias a la suerte, al azar, pero no a Dios. Entonces Cristo tenía que venir a rescatarnos para que volviéramos a darle la gloria a quien se la merecía, que era Dios. 1 Timoteo 2:3-6 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Esto es bueno y agradable, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. La verdad y la salvación están relacionadas, no se pueden separar, es imposible.
Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Efesios 1, 3, 7, y acá no lo van a ver muy bien. Y después del 3 al 14 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Fuimos salvados para alabanza de la gloria de Dios, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre. Fuimos salvados para esto, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio. El resumen de todo esto, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Recuerde, usted cree el Evangelio y el Espíritu Santo lo renueva. El Espíritu de verdad. El Espíritu Santo de la promesa, que nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios. ¿Cuál era la herencia? Vivir como hijos de Dios la eternidad, para alabanza de su gloria. Si no entendemos la verdad, no entendemos la salvación. Si no entendemos la verdad, no entendemos que vivimos una mentira. Y podemos pasar toda la vida pensando que estamos viviendo bien, pero en realidad estamos siendo engañados por el pecado. Porque el pecado afecta lo que yo pienso, cómo yo pienso. Y recuerden que la semana pasada decíamos, lo que yo pienso se refleja en mis actos. Esta es la batalla cósmica. Este es el problema del pecado y la salvación. Del pecado, la mentira de Satanás y la verdad de Jesucristo. La verdad de Dios en Jesucristo. Y usted enfrenta esto todos los días. En su trabajo, consigo mismo, con su familia, con sus vecinos, cuando conduce. Tiene que enfrentarse a esta realidad constante. Pero ¿cómo reaccionamos frente a esta verdad? ¿Cómo reacciona el hombre que no conoce a Dios frente a esta verdad? Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. No quiero escuchar la palabra de Dios, prefiero escuchar cualquier otra cosa. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. No creo en la Biblia, le dice su compañero de trabajo. No creo en la Biblia, le dice su familiar. Es mentira. Creo quizás en la reencarnación. ¿Está bien? Crean el mito. Y esta mentira, esta ilusión, usted la enfrenta así día a día. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Cuando usted quiera predicar el Evangelio, no se sorprenda si no lo dejan hacer. Si le molestan porque lo hace. Porque el que no conoce a Dios quiere obstruir la verdad. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que lo sigan. Esta semana estaba viendo, hay un pastor en España que es irlandés, un misionero. Se llama Will Graham. Se ha hecho muy conocido porque es muy bueno enseñando. Es muy claro. Ya ha dado una lucha abierta contra la ideología de género en España. Clara y abierta. Y esta semana, gente de su iglesia y de otras iglesias lo denunciaron porque él dijo que Dios creó un hombre y una mujer. Gente de su iglesia le cerraron su página y él no puede ahora publicar sus mensajes. Entre ustedes mismos se levantarán hombres que enseñen falsedades. Porque si no creo esto, creo la mentira de Satanás. Todo lo que pienso
tengo que pasarlo por este filtro. Puede sonar muy lindo el discurso que usted escucha afuera, pero si no está aquí, es una mentira. Esto forma nuestra forma de pensar. Esto cambia mi forma de pensar. Porque el fin de todo es que yo sea la imagen de Cristo. Y no se sorprenda si usted habla con algún hermano y le predica la verdad y él no le cree. Ya nos advirtió Pablo. Y él está hablando a los ancianos de la iglesia. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. ¿Cuál es el gran castigo? Condenación eterna. Egoísta, rechaza la verdad porque quiere seguir su Dios, su ilusión. Es como un drogadicto que sabe que tiene que salir de la droga, pero prefiere seguir drogándose. Sabe que va a morir, pero prefiere vivir esa mentira y no acercarse a la verdad. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Prefieren adorar cualquier otra cosa menos a Dios. Y la verdad de Cristo lo que hizo fue rescatarnos para que ahora adoremos y sirvamos al Creador. Y salgamos de esta mentira de una vez por todas. No se preocupe si usted ve que este mundo va empeorando, si el día de mañana nos empiezan a perseguir. No se sorprenda. No se sorprenda. Porque la mentira de Satanás está ganando. Porque nosotros estamos luchando contra una ilusión. ¿Y usted le puede ganar una ilusión? Los boxeadores hacen entrenamiento de sombra. Se imaginan un boxeador y empiezan a pelear con la sombra. Pero usted cree que al final llega un referee y le dice, ¿ganó usted o ganó la sombra? Imposible, es una ilusión. Nadie le gana una sombra. Nadie le gana la ilusión. Lo que sí derrota la ilusión es la realidad. Y la realidad es Jesucristo. La verdad es Jesucristo. El único capaz de vencer el pecado es Jesucristo. No usted ni yo. Cuando yo predico el Evangelio, no tengo que convencer al que me está escuchando. Solo tengo que presentar el Evangelio. No tengo que entrar en discusiones para mostrarle que yo le voy a cambiar el pensamiento. Porque usted no le va a ganar una ilusión. Lo que usted hace cuando discute con alguien para mostrarle que usted tiene la verdad, está alejando a esa persona de Cristo. Cuando el Espíritu Santo obra, usted obra. Y tengo que solo predicar el Evangelio, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Juan 16, 8, 11. Para eso tenemos el Espíritu de verdad. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él lo va a convencer. No yo, ni mis argumentos, ni lo muy bueno que sea para hablar. Él lo convencerá de pecado, porque no creen en mí, porque no creyeron en Jesucristo. De justicia, porque yo voy al Padre y no me verán más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Cristo ya derrotó a Satanás. Cristo ya lo derrotó. Juan 4:6. Nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha. Pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de verdad y el espíritu del engaño. Si alguien le está escuchando el Evangelio, piense, el Espíritu Santo está actuando en esa persona. El Espíritu Santo está convenciendo a esa persona y usted no puede dejar de hablar. Si usted empieza a predicar y empieza a haber conflicto, cierre su boca y espere que el Espíritu Santo actúe. Porque el espíritu de engaño, a la mentira de Satanás, usted no lo puede vencer. Solo el Espíritu de Dios lo puede vencer. Nosotros por gracia fuimos salvados. No podemos entrar en la idea de que porque yo hoy día soy salvo, soy superior al que no conoce a Cristo. Porque hoy día conozco la verdad. Pero yo viví 19 años de mi vida engañado, pensando que tenía la verdad en mis manos, porque sabía de filosofía, psicología, y no creía el Evangelio.
Para mí este libro era para la gente ignorante. No tenía sentido. Una mentira más, como todas las demás. ¿Cómo debo actuar entonces frente a un incrédulo? No puedo hacerlo con un aire de superioridad. Y 2 Timoteo dice, y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Si le va a tocar sufrir por predicar el Evangelio, súfralo. Corrigiendo tiernamente a los que se oponen. ¿Por qué? Por si acaso Dios le da el arrepentimiento, no usted. Si Dios le da el arrepentimiento, que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Son cautivos del pecado. Son cautivos porque no conocen la verdad. Nosotros en otro tiempo éramos esclavos del pecado, cautivos del pecado, sin conocer la verdad. Pero un día el Espíritu Santo nos convenció y le creímos a Jesucristo. Y nuestra vida cambió. Y el Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y Colosenses dice, andad sabiamente para con los de afuera, o los incrédulos, los no creyentes, aprovechando bien el tiempo. Y acá, ojo, que aprovechar bien el tiempo está en el contexto de relacionarse con el incrédulo. Aproveche bien el tiempo cuando está con el incrédulo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cómo tiene que responder? Cada palabra sazonada con sal. Porque no es su trabajo convencerlo. Tiene que andar sabiamente aprovechando el tiempo. Cuando esté con un no creyente. No es mi trabajo, no es el suyo. Vamos a seguir viviendo esta batalla todos los días. Donde usted vaya, va a enfrentarse entre la mentira de Satanás y la suya. Pero si realmente creo que la realidad es Jesucristo, yo debería cambiar la forma de vivir. Debería orar con mayor fervor por los que no creen. Porque si yo creo la verdad, lo que yo sé es que esa persona va a sufrir por la eternidad. Y yo sé que todos los que estamos acá, por lo menos tenemos un familiar que no conoce a Cristo. Y para eso tenemos los jueves la reunión de oración. Tiene una instancia para orar. Si realmente cree en Jesucristo, debería orar. Si realmente cree en Jesucristo, debería leer este libro. Porque este libro le cambia la forma de pensar. No es, que tengo que leer la Biblia. No, tengo que conocer la realidad. Para entender cómo ve el mundo Dios, tengo que conocer este libro que Dios me dejó. Y no es muy largo tampoco. Si usted toma una novela, se la lee así rapidito. Pero cuando toma este libro, lee 2 capítulos, un capítulo, se cansó. ¿Será que está creyéndole la mentira a Satanás? ¿Que este libro no le va a cambiar la vida? ¿O que este libro es aburrido? Este libro Dios no lo escribió para que usted se entretenga. Lo escribió para que usted lo conozca. Y para que sepa cómo enfrentar la tentación y la mentira de Satanás. Si Él nos quería entretener, no escribe una novela. No nos escribió una novela. Nos dejó la forma de vivir. Nuestro cristianismo tiene que ser un cristianismo encarnado. Vivir a Jesucristo. Recuerde, nuestra forma de pensar refleja nuestra acción. Y el pecado, hermanos, es más profundo de lo que yo creo. Usted no es pecador porque comete un pecado o hace algo inmoral. Usted es pecador porque nació pecador. Y por lógica va a pecar. ¿Se ha preguntado alguna vez si usted cree realmente que lo que cree es verdad? ¿Se ha preguntado alguna vez? ¿Será que es verdad que Dios existe? Siendo creyente. ¿Será que es verdad que no estoy perdiendo el tiempo los domingos? ¿Será que es verdad que esto cambia la vida? ¿Será que es verdad? Yo sé que si todos creyéramos esto y realmente creyéramos lo que leemos, y yo me incluyo, ¿se da cuenta que no nos daría temor testificar? ¿No nos daría temor hablar de misiones?
¿No nos daría temor hablar de ofrendar? ¿No nos daría temor hablar del pecado? Pero como no creemos lo que creemos, y como no lo creemos al 100%, porque no conocemos la realidad de Dios, muchas veces no podemos subirnos al plan de Dios. Muchas veces no nos podemos sumar al plan de Dios. Y ayer teníamos una reunión de oración, basada de miembros, muy buena. Y el hermano Rodrigo dio un informe económico muy bueno, muy detallado. Pero de repente decían cosas como: tenemos una cena gastando 1 millón de pesos y tenemos una ofrenda misionera de 48.000 pesos. ¿No crees que estamos enfocando mal? ¿No crees que estamos enfocados un poquito mal? Yo no le digo que no pasemos un rato bien. Hagámoslo, entretengámonos. Pero ¿no será que la vida de una persona es más importante? ¿No será que realmente no estamos creyéndole al Señor? O a lo mejor soy egoísta. Y como decía el pasaje, por egoísta rechazamos la verdad. Tenemos mucho trabajo que hacer. Y sin darnos cuenta, incluso como iglesia, hay cosas que le seguimos creyendo a Satanás. Pero la misión era dar testimonio de la verdad. Y dar testimonio de la verdad es Jesucristo. Y dar testimonio de Jesucristo es decirle al mundo que son pecadores y que Él es el único camino al Padre. Oremos. Señor, te queremos pedir disculpas porque sin darnos cuenta muchas veces hemos cambiado las prioridades. Muchas veces hemos puesto la buena intención por sobre tu mandamiento. Muchas veces hemos puesto nuestro orgullo por sobre tu mandamiento. Muchas veces hemos puesto nuestro tiempo, nuestra diversión por sobre tu palabra. Muchas veces hemos puesto nuestro trabajo por sobre tu palabra. Muchas veces seguimos creyéndole a Satanás, siendo hijos de Dios. Enséñanos, Señor, y convéncenos de pecado a tal punto que tú seas nuestra prioridad. No queremos que todos acá sean pastores, misioneros, maestros, pero que si todos cumplamos un lugar en la gran comisión. Y unos pueden orar, otros pueden dar, otros pueden ir. Pero ayúdanos a entender que si la iglesia no se mueve, este mundo sigue muriendo. Y la gente sigue yendo a la eternidad al lago de fuego porque fuimos cobardes, porque no creímos tu palabra y porque no quisimos dejar nuestra comodidad por tu realidad. Ayúdanos a ser como Cristo, y sabemos que Cristo dejó su comodidad, se encarnó y sufrió para morir por nuestro pecado y cargar no solo el nuestro, sino el de toda la humanidad, para reconstruir este universo que tú creaste, que fue bueno. Hoy día lo podemos vivir nuevamente, podemos vivir un pedacito de esa eternidad porque nos hiciste renacer. Que tu Espíritu Santo, Señor, no sea menor que nuestros deseos. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.